que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios para que nadie nos pueda engañar. Amén. Dice la palabra del Señor así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos entender lo que tú quieres expresarnos hoy. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante, Señor, que toda espada de 2 filos, que penetra, Padre Celestial, hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios nos habla. Cuando usted abre su Biblia, Dios le habla. La transfiguración. Comenzaremos nuestra lectura realmente, si tiene su Biblia ahí y la tiene abierta en el capítulo 17, verá que el último versículo del capítulo 16, o sea el 28 de Mateo, lo voy a leer porque encaja bien y explica lo que el Señor quiso decir en el versículo 1 del capítulo 17. Dice el versículo 28 de Mateo 16. Dice: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, Jesús hablando a los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que Jesús estaba diciendo ante sus discípulos, le dice: ustedes antes de morir van a ver la gloria de Dios. Y eso fue tremendo, porque los discípulos, acuérdense que se quedan como usted se quedó y como me quedé yo. ¿Pero cómo? Bueno, en el versículo 17 nos explica qué fue lo que pasó y cómo se cumplió esta palabra del Señor Jesús. Para los apóstoles, estas palabras se cumplieron en la transfiguración. Jesús los lleva a un monte y ahí el Señor toma otra apariencia. Y eso para los discípulos fue estremecedor, de tal manera que marcó la vida de los discípulos. Y es importante entender esto. En la transfiguración tenemos una imagen del Hijo del Hombre viniendo en su reino. Simón Pedro, ve todo el pasaje que leímos. Simón Pedro era uno de los apóstoles presentes en la transfiguración. Dice la Biblia que el Señor tomó a 3 de sus discípulos, y estos 3 de sus discípulos, siempre en algunos eventos especiales el Señor los andaba. Alguien dice: ¿por qué el Señor no andaba a los 12 cuando tenía estos momentos especiales? ¿Por qué se llevaba a 2 o a 3? Bueno, algunos creen que el Señor en su soberanía los escogió, pero en la ley decía que todo testimonio debe constar de 2 o 3 testigos. Entonces ellos fueron testigos de lo que el Señor estaba haciendo. Y Simón Pedro era uno de esos apóstoles presentes en la transfiguración. Ahora,
si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pedro más adelante escribe dos cartas, primera y segunda de Pedro. Pues ahí en segunda de Pedro, versículo 1, 16 y 18, él explica esto que acaban de ver. Ya vamos a entrar en la transfiguración y en los detalles, pero quiero enfatizar esto. Pedro en su epístola, acuérdense que los apóstoles expresan en sus cartas lo que ellos vivieron con Jesús. Miren lo que dice 2 Pedro 1, 16 al 18. Dice, ahí está, vaya conmigo poniendo estos detalles. Este es el testimonio que le está dando. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Nosotros no les hemos venido a hablar de la venida de Cristo y de Cristo Jesús como el Mesías siguiendo fábulas o ideas. No, nosotros, dice, sino como habiendo ¿qué? Síganme, habiendo visto, eso es muy importante, mis amados hermanos, con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué le había dicho Jesús en el versículo 28? Algunos de ustedes no verán la muerte antes que vean la gloria del Hijo de Dios. Ellos lo vieron en la transfiguración. Ahora Pedro lo está plasmando en su epístola. Esto es bien importante, hermanos. Y nosotros somos seguidores y creyentes de esa misma palabra y de esa misma convicción. Ahora, no porque lo hemos visto nosotros, sino porque el Espíritu de Dios nos ha revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que sin verlo han creído. No necesitamos ver para creer. Es suficiente con su palabra, es suficiente con la convicción que el Espíritu Santo nos da. Mira lo que dice el 17. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, está haciendo mención a ese evento de la transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo mismo que ellos vieron en la transfiguración. 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Él está dando testimonio. Por eso los apóstoles, hermanos, ya vamos a ver lo grande de esa aparición, de esa transformación. Los apóstoles más adelante decían, nos pueden matar si quieren, pero nosotros no podemos negar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ese es el testimonio de un verdadero Hijo de Dios. Yo no creo en tener una relación con Cristo y cualquier cosa me aparte de Cristo. La Biblia dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. No dejemos, hermanos, que una circunstancia nos aleje del amor de Cristo. Es cuando más cerca debemos de estar. Es cuando más amparados al Señor debemos de estar. Ahora, miren lo que dice el versículo 28 del capítulo 16. Lo voy a volver a leer, no creo que no aparece. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Verdad? ¿Cómo se cumplió aquella declaración de Jesús en aquel día para los apóstoles? Esta palabra es bueno entenderla porque ya no es una profecía futura. Eso pasó, eso se cumplió. ¿Ok? Nadie que venga, no, porque esa gloria. No, en ese sentido, ese pasaje se cumplió. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se cumplió? Bueno, cuando el Señor Jesús fue rodeado de gloria en el monte de la transfiguración ante 3 de sus discípulos. Fue como una imagen en miniatura del reino y Simón Pedro lo confirmó en esos pasajes que acabamos de leer. Vamos a iniciar con el versículo 1 de Mateo 17.
Vamos a leer, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Y de señalar ciertas palabras importantes. Por ejemplo, hay que hacer preguntas cuando leemos la Biblia. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Aquí nosotros podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué preguntas se haría usted? 6 días después. ¿Después de qué? Esa es una buena pregunta. De hecho, esa es la pregunta que yo tengo aquí. ¿Después de qué? Ella no me lo vio. Eso es bien importante. 6 días después. Miren, 6 días atrás, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, había respondido bien a la pregunta de Jesús cuando él dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Bueno, 6 días después de eso, el Señor toma a sus discípulos y los lleva al monte santo, ¿verdad? Ellos tuvieron revelación 6 días antes de la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el que vendría a salvar a Israel. O sea, ellos tuvieron revelación de la misión de Jesús, que Él era el Salvador. Pero en este momento, cuando el Señor los aparta y los lleva al monte, es cuando ellos tienen la revelación de quién realmente es Jesús. Jesús es Dios y lo vieron en toda su gloria. Vamos a ver. Llegaron al monte, en el versículo 2, seguimos leyendo. ¿Y qué pasó cuando llegaron al monte? Los llevó a ellos 3. Y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hermanos, qué interesante eso para los discípulos. De pronto Jesús, empiezan a ver que Jesús empieza a transfigurarse. Este fue un evento único. Aún después de su resurrección, su cuerpo no brilló de esta manera. En esta fue la única oportunidad en que el cuerpo de Cristo brilla de tal forma que ellos pueden ver la gloria de Dios y pueden ver, porque no es que lo resplandeció una luz, no, es que Él mismo emanaba esa luz. Qué lindo, ¿verdad? Que más adelante, atrás, dice en Mateo 5, el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Yo no soy ningún iluminado, yo soy la fuente de esa luz. Y el que a mí viene no andará en tinieblas. Qué bonito eso, ¿no? Qué lindo que solamente el Señor lo puede decir. Y eso es para todo aquel que cree. Y es gratis. Eso no se cobra, eso no se vende, eso no se compra. Eso se obtiene por medio de la fe. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, humillándonos delante de su presencia y viniendo a un encuentro con el Señor. Los teólogos, mis amados hermanos, están de acuerdo que cuando Juan escribe en su evangelio, Juan 1:14, y dice, y vimos su gloria, Juan, al igual que Pedro, en su epístola, Juan estaba haciendo alusión a ese evento. Juan estaba haciendo alusión a ese evento. Miren lo que dice el versículo 14 de Juan 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es la palabra de Dios. La Biblia dice, en el principio era el verbo, la palabra, ¿verdad? Y el verbo fue hecho carne
Y mire ahora en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra se hizo hombre, ¿verdad? Y dice, y vimos su gloria. Juan está diciendo, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonito, ¿no? Él está recordando este hecho tan impresionante para los discípulos. La gloria emanaba de él mismo. La palabra gloria en hebreo es doxa, que es una luz brillante. Quiero decirle una cosa, hermanos. La Biblia dice que no hay hombre que pueda ver a Dios, ¿ok?, y quedar en pie. No hay quien lo pueda hacer, dice la Biblia. Probablemente ellos no vieron la gloria de Jesús en toda su plenitud, porque no hubieran podido hacerlo. Porque bien lo dice la palabra, nadie puede ver su gloria y vivir. De tal forma que fue una parte de su gloria. Dice aquí que su rostro resplandeció como el sol. ¿Se puede imaginar usted que de pronto esa persona sea una luz tan grande que resplandezca? La Biblia dice que Moisés, cuando venía bajando del monte, el pueblo no podía ver su rostro porque venía iluminado y tenía que ponerse un velo para que esa luz no molestara al pueblo. Y es interesante todo esto por lo que viene más adelante, ¿verdad? Porque en este momento vemos que el Señor se transfigura y dentro de él se ve como si fuera un foco de luz. No era un brillo exterior. Él dijo, yo soy la luz. Ahora es interesante esto. La palabra transfigurado es muy interesante. Proviene del griego metamorfosis. Cambió de parecer. ¿Ha visto usted lo que le pasa a los gusanitos, verdad? Que sufren una metamorfosis y después se transforman en otra cosa. Significa cambio de forma y estructura. El Señor en ese instante cambió de forma ante los discípulos. Ahora, quiero decirles una cosa, mis amados hermanos. Aquí hay una promesa muy linda para todo aquel que es verdadero hijo de Dios. Yo le pido por favor que si algo va a tener claro en su vida es su relación con Cristo Jesús. Deje que lo demás se vaya poniendo en línea, pero Jesús primero, porque hay promesas de vida eterna para todo aquel que cree de todo corazón. Mire, dice la Biblia que nosotros, los creyentes, seremos también transformados de la forma en que Cristo se transformó. No con su gloria, no, porque la gloria del Señor es la de Él, pero nosotros seremos transformados, dice la Biblia, que es la misma palabra. Los que mueren en Cristo serán levantados primero, pero nosotros que hayamos quedado todavía a la venida de Cristo seremos transformados. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Este cuerpecito suyo que tanto cuida no puede heredar la vida eterna. Entonces, para poder heredar la vida eterna, usted tiene que ser transformado a otro cuerpo en el cual pueda vivir allá en la gloria con Cristo. Y le voy a decir una cosa, el Señor Jesucristo lo prometió. Él dice, donde yo estoy, Padre, quiero que ellos, los que creen en mí, también estén conmigo. Amén. Entonces, hermanos, ¿dónde quedan todos nuestros problemas? ¿Dónde quedan todas nuestras angustias cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia primero? ¿Dónde quedan todas esas angustias? ¿Ve que es mejor confiar en el Señor con todo el corazón? Entonces, es interesante esto. Esta es pues la esperanza de todo cristiano verdadero. Porque le voy a decir una cosa. Vendrá el momento en que se tocará la trompeta, o vendrá el momento en que usted ya no tendrá chance para actuar. Es mejor que usted esté seguro de que usted es un hijo de Dios. Pastor, ¿y cómo estoy seguro? Bueno, tiene que usted estar seguro porque la palabra de Dios
dice que el que es hijo de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio. Fíjense que esa palabra yo la había entendido de que el Espíritu Santo me da testimonio, porque dice el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Yo pensé que eso era, el Espíritu Santo no me da testimonio de que el hermano es hijo de Dios. No. El Espíritu Santo me da testimonio a mí de que yo soy un hijo de Dios. Usted mismo sabe si es un hijo de Dios. Ahora usted va a decir, pastor, pero yo no creo que... No. Es que no es por obras. Porque si es por obras, nadie califica. Pero si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted sabe que hay un temor de Dios en usted dice la Biblia, es hijo de Dios porque el Espíritu Santo mora en usted. Ahora, es importante esto. Sigamos con el relato de Mateo en cuanto a la transfiguración. Vamos a ver que en este instante el Señor se transfigura, su rostro resplandece, los discípulos están fascinados, pero de pronto, hermanos, la escena se pone más tremenda. ¿Sabe por qué? Porque viene una visita inesperada que los discípulos ni soñando. ¿Qué pasó? Vamos a ver los que visitaron ese momento. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando ¿con quién? Con Jesús. Hermano, esa escena sí es tremenda. Moisés, ¿cómo los judíos no iban a reconocer a Moisés? O por lo menos acordarse de él. Si el Señor tuvo que enterrar a Moisés, ¿sabe por qué? Porque si no lo iban a idolatrar. En el tiempo en que Moisés muere, los egipcios habían encontrado la forma de embalsamar a sus muertos, a sus faraones. ¿Usted cree que no hubieran embalsamado a Moisés y ahora lo tuvieran en Jerusalén ahí embalsamado? Porque para los judíos Moisés es una gran autoridad. Bueno, aparece Moisés y aparece también ¿quién? Elías. Ojo con eso. Uno de ellos gustó la muerte, el otro no. Elías, dice la Biblia, fue arrebatado vivo al cielo en un carruaje de oro, de fuego, perdón. Pero Moisés no, Moisés murió. Y la Biblia declara que Dios mismo lo enterró. Entonces, ¿hay esperanza para el Hijo de Dios? Claro, Moisés murió hace miles de años y ahora vemos que él está vivo. Porque el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, eso es hermoso, hermano. Vamos a ver. No sabemos. Aquí, hermano, yo me haría otra pregunta. ¿Qué pregunta serían ustedes? Vamos a ver. Más adelante, porque Mateo está relatando de que se apareció Moisés y Elías. La pregunta que yo me haría es: ¿cómo los apóstoles supieron que estos eran Moisés y Elías? Si vivieron siglos de años atrás y conocían sus escritos y conocían por las escrituras lo que ellos hicieron en el Antiguo Testamento, pero nunca lo vieron. ¿Cómo supieron ellos que ellos eran Elías y Moisés? Bueno, yo creo que fue una revelación, como también se le reveló a Pedro que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos lo supieron. Por eso se cree, ¿verdad? Pero se cree que, como en el caso de la revelación de Pedro, que Jesús era el Cristo, así les fue revelado. Bueno, eso no es tan importante como lo que viene más adelante. En esta ocasión también fue por revelación. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Por qué estos dos y no otros? Número uno, porque Dios es soberano. Amén. Dios hace lo que quiere y como quiere. Pero número dos, hay una explicación aquí también que los teólogos dan a esta aparición de estos dos hombres. Acuérdense que Moisés representaba ¿qué? La ley. Y Elías representaba los profetas. Es como si la ley y los profetas estuvieran como testigos de que ahora Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Quién fue Moisés? El instrumento humano
por medio de quien vino la ley y que los judíos adoraban de una manera grande. Recordemos que Moisés, otro asunto importante, no pudo entrar a la tierra prometida en aquella ocasión, ¿se acuerdan? Pero ahora, tarde, llega a la tierra prometida en esta aparición. Qué bonito, ¿no? Moisés era el representante de la ley, Elías el de los profetas. Elías, el gran profeta de Dios, ha descendido con Moisés del más allá. Quiero hacer algo interesante aquí, porque a lo mejor usted tiene dudas de Moisés. La Biblia dice que Dios lo enterró, ¿ok? Que el arcángel Miguel peleaba con Satanás porque se peleaba en el cuerpo. Ahora vamos a ver Deuteronomio 34, versículos 5 al 6, para poder corroborar esta escritura. Dice: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta ahora. No hay quien lo conozca, el lugar de la sepultura. Ahora, ¿por qué traje esto a colación? Porque esto nos habla de la esperanza de la resurrección. Moisés murió y fue enterrado, pero ahora está vivo en la presencia de Cristo. Nosotros podemos morir y podemos ser enterrados, pero hay una esperanza para todo aquel que cree. Amén. Ahora, vamos a ver qué interesante este relato. Lucas habla o da un poquito más detalle por qué aparecieron estos hombres, qué hacían. Bueno, Lucas capítulo 9, 30 al 31 nos relata un poquito más. Dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, porque es importante que se presentaron y hablaban con Jesús. Entonces es importante ver que hablaban en ese momento. Eran Moisés y Elías, dice Lucas claramente, quienes aparecieron rodeados de gloria, también rodeados de gloria, pero no la misma gloria de Jesús. Pero sí, ellos también estaban rodeados de gloria. Estaba Jesús con toda su gloria y estaban ellos también rodeados de gloria. Ve que no emanaba de ellos, sino que ya era una gloria que los rodeaba. Y dice: y hablaban ¿de qué? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mire qué interesante. El Señor les había dicho a sus discípulos: vamos a ir a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y allá yo sufriré mucho, yo seré castigado, seré golpeado y también me matarán. Pero no se preocupen, porque el tercer día yo voy a resucitar. O sea, estos dos hombres que vienen de allá, del más allá, vienen a confirmar a Jesús y le dicen, como que si Dios mandara, como si el Padre mandara a estos dos a fortalecer a Jesús, a decirle: ánimo, sigue, estás a punto de llegar a la cruz, estás a punto de cumplir el propósito eterno de salvar a la humanidad. Sigue adelante, confirmando ese llamado. Estos dos testigos hablaron de su partida. Esto es bien interesante, hermano. Hablar de la partida, estando Moisés allí, ya vamos a ver que esto es bien importante. Estos dos testigos celestiales hablaron de su partida. Sin lugar a dudas, la conversación con Moisés y Elías era de gran aliento para Jesús al contemplar el horrible sufrimiento que le esperaba. Acabamos de pasar este tiempo donde el mundo recuerda la muerte de Jesús, y podemos traer a memoria o buscar en la Biblia esos pasajes que nos hablan en Isaías que Jesús era prácticamente una bola de carne, que no había parecer en él, que así había quedado él molido por nuestros pecados. Pero antes de eso vienen estos hombres y lo fortalecen. Era como una extraña oportunidad. En medio de su más alta exaltación,
hablar de sus padecimientos. O sea, era como el momento en que Jesús estaba en el momento de su gloria, esa confirmación, porque después viene una voz del cielo, pero vienen ellos a hablar de un asunto, a hablar de su partida. Vienen a hablar y decir, bueno, ya viene el tiempo en que tú serás muerto, resucitarás e irás nuevamente al reino celestial. Mientras su rostro resplandecía como el sol, decir que tendría que ser, mire, su rostro que era, resplandecía como el sol, pero más adelante, ¿qué le pasó al rostro de Jesús en Jerusalén? Se lo escupieron. Tremendo eso, ¿no? Brillaba con gloria. Su cabeza brillaba con gloria. Pero ¿qué le pasó allá a su cabeza? Le pusieron una corona de espinas. Mientras su rostro resplandecía como el sol, decir que tendría que ser escupido, mientras sus vestidos relucían con brillantes celestial, ellos decían que serían quitados y serían repartidos. Mientras se veía en medio de dos santos, en este momento Moisés y Elías, días después se iba a ver en medio de dos malhechores. Tremendo esto, ¿verdad? Esta fue una experiencia inolvidable para los apóstoles. No solamente la gloria de Cristo, sino también la oportunidad de ver a Moisés y a Elías. Qué privilegio, ¿no? Tuvieron estos apóstoles. Mira, dice Lucas 9:31. Hay una aplicación linda aquí. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Sabe cuál es la palabra traducida aquí como partida? En este caso es éxodo. Esa es la palabra partida. ¿Y quién nos recuerda el éxodo con Moisés? Hablaron del éxodo de Jesús delante de Moisés, la figura del éxodo del pueblo de Israel. Como el éxodo que Moisés dirigió trajo liberación al pueblo judío, de la liberación del pueblo de Egipto, así también el éxodo de Jesús, vía la muerte y resurrección, nos traería libertad para nuestros pecados. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, ¿verdad? Y la verdad te hará libres. El éxodo de Jesús, la salida de Jesús, la partida de Jesús traería para la humanidad el perdón de los pecados. Lucas 9:32 sigue diciendo: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Aún estos dos mortales, hermanos, aparecieron en gloria. Estos dos hombres, ellos aparecieron no con la misma gloria de Jesús, pero debe alentarnos grandemente que si somos verdaderos creyentes, veremos su gloria también. Amén. Primera de Juan 3:2, versículo con el que leí al principio para orar, dice: amados, Juan que estuvo también en ese momento, dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser. Ojo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Usted sabe que Cristo está aquí, y no es solamente un dicho, Él está aquí, pero no lo podemos ver. Pero en esa oportunidad nosotros le veremos a Él como Él es. Sigue diciendo Lucas: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Aquí, hermanos, es interesante, ¿no? Porque vemos cómo los discípulos pudieron estar atentos. Moisés y Elías aparecen y animan al Señor Jesús.
Vamos a ver qué sigue diciendo el versículo 4, porque se nos va el tiempo rápido. Entonces Pedro, porque no hallaba qué hacer, ¿verdad? Qué decir, estaba admirado y estaba extrañado de todo lo que estaba viendo. Dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Le voy a decir una cosa: Simón Pedro nunca pudo resistir la oración, la oportunidad de decir algo. Siempre tenía que decir algo. Cualquier ocasión era buena para él. Le voy a decir una cosa, hermanos: hay momentos que nosotros no tenemos nada que decir. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Cuando usted no tiene nada que decir, ¿qué tiene que hacer? Quedarse callado, ¿verdad? Pero ¿cómo nos cuesta? No tiene nada que decir. Pedro no tenía nada que decir. Lo que está diciendo es totalmente fuera. ¿Sabe lo que está diciendo, verdad? Ya no regresemos con los otros discípulos. Hagamos una enramadita aquí para que te quedas tú, te queda Moisés y Elías. O sea, estaba, y la misma palabra dice que dijo eso porque no sabía qué decir. Así es que algo interesante es: no diga nada cuando no tenga nada que decir, porque generalmente será algo equivocado lo que nosotros digamos. Vamos a ver. 5. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Voy a leer esa versión mejor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les recuerda a ustedes la nube en el Antiguo Testamento? También, esa es otra oportunidad en la que Dios vuelve a decir de Jesús las mismas palabras. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, dice que por la noche una columna de fuego calentaba al pueblo. Y por el día, en ese calor abrasador del desierto, una nube los cubría del sol. Entonces, como mucha similitud, ¿no? Moisés, la nube, Éxodo y tantas cosas interesantes que dice aquí. Pero dice: y he aquí una voz desde la nube. Eso es muy importante, la hermana lo notó. Fue lo mismo que sucedió en el Jordán cuando Cristo es bautizado por Juan. Desciende el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. Hermanos, si en alguien nosotros debemos confiar a 100% es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el Señor. Dice una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la última parte es interesante: a él oír. O sea, deje de oír otras voces, deje de oír otras noticias. Oiga lo que el Señor dice, porque a mí me llama la atención que María también, ¿verdad? En el capítulo 2 de Juan dice: hagan todo lo que Él os dijere. Y sabe que esa palabra oír en el original significa obedecer. Prácticamente dice: a Él obedezcan. Entonces, hermanos, como hijos de Dios debemos de obedecer al Señor. 6 días antes de esto, Pedro había confesado a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora el Padre lo confiesa. Ahora es el Padre que realmente sella esa palabra que se lo había revelado su Padre. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a Pedro: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en el cielo. Ahora es el mismo Padre quien dice y certifica esto. A Él oí. Como queriendo decir: no oigan a los escribas, no oigan a los fariseos,
No oigan a los religiosos. Hermanos, hoy en este tiempo, hermanos, hay más iglesias y más confusión. Y usted va a cada iglesia y usted ve cada cosa y sale horrorizado de las iglesias. Es sencillo, sencillo. Deje de oír todas esas cosas. Deje de oír todas esas modas evangélicas que la gente inventa para atraer gente, para poder montar un show, pero realmente escasea la palabra de Dios. Esto aburre en esas iglesias. Estudiar la Biblia aburre, porque como que es más fácil el entretenimiento, como que es más fácil que mi cuerpo esté más emocionado. Le doy emoción a mi cuerpo, pero no le doy alimento a mi alma y a mi espíritu por medio de la palabra de Dios. Hermano, pídale a Dios enamorarse de su palabra y que la palabra de Dios sea el alimento por el cual usted viene a una congregación. Usted viene a la iglesia a escuchar y a nutrirse de la palabra de Dios. A Él oír, dice Dios, lo que Jesús diga. ¿Y qué pasó cuando Jesús asciende al cielo? ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. O sea, hermanos, que la iglesia que no haga lo que el Señor ha mandado está perdiendo el tiempo. Tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer. No oigan a los escribas, no oigan a los fariseos, no oigan las tradiciones, hermanos. No los oigan, no porque nuestra iglesia es así, no porque nosotros allá hacíamos esto, está bien, pero oiga a Jesús mejor. No las tradiciones de los ancianos, ni siquiera Moisés. No oiga ni siquiera Moisés, porque mire, qué interesante, ¿no? Que el Padre no dijo, oigan a Moisés, oigan a Elías, o Moisés que es la ley, oigan a Elías que es el que representa a los profetas. No, oigan a mi hijo amado. Moisés y Elías eran nada más testigos que estaban ahí, coherederos de la gracia de Dios, igual que usted y yo. Esta era la voz del testimonio del Dios el Padre sobre Jesús, su Hijo. Jesús es la autoridad final en los asuntos de revelación. Hermano, ya no ande buscando más revelación. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo hace hoy? No nos revela, el Espíritu Santo nos ilumina. Ya está todo revelado. Por ejemplo, usted anda buscando algo debajo de su cama, que generalmente ahí uno encuentra cosas que ya las hacía por perdida, ¿verdad? Y de pronto usted toma una lámpara y lo ilumina. Usted no está trayendo nueva revelación, hay una iluminación que lo hace ver lo que ya estaba ahí. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón es que lo que estaba ahí por miles de años, ahora usted lo ve por medio del Espíritu Santo y usted dice, wow, hoy lo puedo entender. No es revelación, es una iluminación del Espíritu Santo para que usted pueda entender la palabra. Si alguien viene a decirle, yo soñé y esto es una revelación nueva, porque Dios está diciendo que este es el mover de Dios, tenga cuidado, porque ya no hay nuevas revelaciones. Jesús es la autoridad final en los asuntos de revelación. Lo que Moisés y Elías y los profetas tuvieron que decir era importante. Era importante. Tenía un propósito y tenía un tiempo. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, habiendo hablado un tiempo pasado. En estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, ya no por profetas. Que yo soy profeta de Dios y que yo, cuidado con eso. Ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, hoy ya no existen nuevas revelaciones. Lo que Cristo dice en su palabra, eso es y punto para los hijos de Dios. Amén. O sea,
que el Hijo es el que vino a la tierra como la revelación final de Dios al hombre. Cuando alguien le traiga una revelación a usted, dígale, pruébamelo en la Biblia, y no fuera de contexto, sino explícamelo de la manera correcta. Observamos ahora la gran declaración del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oí. Él nunca ha dicho tal cosa a nadie, sino solo de Jesús, porque Él es el único que siempre ha agradado a Dios. En Él tengo complacencia. Le voy a decir por qué. Mire, si alguien satisfizo el corazón del Padre, si hay un sacrificio que agradó al Padre, es su Hijo Jesucristo. Él dice, con una sola ofrenda santificó a todos los que se acercan a Él. Usted puede hacer muy buenas obras, pero jamás, dice la Biblia, usted puede dar su vida para ser quemado por otros, pero sin el amor de Cristo de nada sirve. Es más, ya Dios no nos pide sacrificios para agradarle a Él. Dios nos pide que como hijos de Dios seamos sacrificios vivos, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, para la honra y gloria de su nombre, pero ya no para alcanzar la salvación. Tú y yo nunca llegaremos a la presencia de Dios hasta que por la fe estemos en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces nos incluimos en el cuerpo de creyentes. Cristo es el único en quien Dios se ha complacido, y nosotros somos aceptados por estar en el amado, en su Hijo Jesucristo. Veamos lo que dicen los últimos versículos del 6 al 8, y con eso vamos a ir finalizando. Dice, al oír esto, lo que acabamos de oír, las palabras y todo lo que pasó ahí, los discípulos se postraron. Hermanos, no nos queda más a nosotros como discípulos del Señor que postrarnos. Se postraron sobre sus rostros. No se fueron para atrás, no se pusieron a temblar, no empezaron a hacer cosas extrañas y locas, porque a veces nos han enseñado que a veces la llenura del Espíritu Santo o la plenitud de una revelación nos hacen hacer cosas desordenadas. Los discípulos, ¿qué hicieron? Una persona llena del Espíritu Santo se postra delante del Señor. No se va no se cae, no se va hacia atrás. Mire, hermano, esas prácticas de que la gente se va hacia atrás, piense, ¿por qué ponen dos personas atrás? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no tendrá la delicadeza de no golpear a esa persona? Piense en eso. Si es una caída de Dios, no se va a lastimar. ¿Para qué tiene que poner nosotros atrás? O por lo menos a veces también ponen mantas para tapar a las mujeres que caen desordenadas al suelo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es inmoral como para hacer que una acción de Él haga que una inmoralidad en la iglesia? O sea, son cosas que tenemos que ver, que los discípulos, al ver semejante revelación, no hicieron más que ¿qué? Que postrarse. Tuvieron gran temor. Entonces Jesús, como un padre amoroso, y entendía lo que estaba pasando en sus cuerpecitos de sus discípulos, dice que viene y se acercó y los tocó. Qué lindo el toque de Jesús, ¿verdad? Los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ya los visitantes se habían ido. Tranquilo. Ese es el último versículo que veo. El último, el 9 dice, o más adelante dice, ¿saben qué? Por favor, no le digan a nadie lo que ustedes han visto, hasta después que yo resucite. Y por eso Juan después en su evangelio dice, y vimos su gloria. Y por eso Pedro dice, no, y nosotros le vimos cuando, y empieza a relatar, pero después. Por eso los discípulos, después que Cristo resucita, ellos dicen, ahora nos acordamos y ahora sabemos. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? ¿Les ha hablado el Señor? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te adoramos, Padre.
Tú eres el mismo Jesús, ese Jesús amoroso, esa gloria maravillosa. Tú eres el mismo poderoso. Ante ti estamos postrados, Señor, en esta noche, reconociendo tu grandeza, Señor. Aquí estamos igual que tus discípulos, Señor, postrados delante de ti, Señor, porque ante tu grandeza, ante tu gloria, ante tu majestad, no podemos hacer otra cosa más, Señor, que humillarnos delante de tu presencia. Señor, tócanos y anímanos para que sigamos adelante, Señor, como tu iglesia, como esa antorcha, Señor, que va adelante, Señor, para poder guiar a otros, diciéndoles que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y que nadie va al Padre si no es a través de ti. Ayúdanos, Señor, para poder proclamar tu gloria y para poder, Señor, compartir con otros lo que tú nos has enseñado, Padre. Padre, gracias. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie.